cuales queremos que cada vez que ocurra un evento en dichas señales se ejecute lo que se encuentra dentro del proceso. Antes de ello, podemos definir algunas constantes o variables entre el proceso y la palabra reservada begin. Luego, el cuerpo del proceso está formado por la lista de sentencias que se debe iniciar con la palabra reservada begin, en la parte de statement part. Para luego terminar el proceso indicando con end process y si uno quiere ponerle una etiqueta a dicho proceso. Muy bien, con ello empezamos con el tema de los registros y hablaré primero del latch tipo D. Estos son biestables. En la parte del símbolo gráfico podemos ver que este biestable presenta dos entradas, una entrada D que es de entrada de datos, una entrada llamada clock, que es la señal de reloj, y una salida Q. En la tabla de verdad podemos observar que al ser biestables, estos trabajan en función a niveles. Vale decir que la señal de reloj clock, cuando esté habilitada con uno lógico, lo que va a hacer es copiar el valor de la entrada del dato en la salida Q. De misma manera, si tenemos un 0, saldrá copiar a un 0, si tenemos un 1, copiar a un 1. ¿Qué pasa cuando la señal de reloj está de 0 lógico, o sea, desactivada? Pues se mantendrá la última señal que tenía. El diagrama de tiempo, cada vez que el blanco, bueno, que la señal de reloj se encuentra en nivel lógico alto, pues lo que hace es copiar el valor del dato en la señal de salida Q. Aquí aquí también se puede observar que tenemos este blanco, bueno, no es un blanco, es un nivel lógico alto, el cual copia el nivel lógico alto y luego también copia el nivel lógico bajo en la señal Q de salida. Muy bien. En código BHDL, para representar este biestable latch tipo D, pues primero que nada en la parte de la entidad lo que vamos a hacer es definir las entradas, los puertos de entradas y salidas de nuestro latch. Como entradas tenemos D y clock, que son entradas de tipo Standard Logic de un solo bit, y la salida Q, que también será de tipo Standard Logic de un solo bit. En la parte de la arquitectura, en la cual describimos el comportamiento de nuestro dispositivo, bueno, vemos que es de tipo behavioral. Ya había dicho que aquí utilizamos un lenguaje de programación de alto nivel. Utilizamos un proceso en el cual la lista de sensibilidad será tanto para la entrada de datos y la señal de reloj clock. Y utilizamos dentro del cuerpo de proceso una sentencia condicional if, en el cual preguntamos si es que la señal de reloj se encuentra en nivel lógico alto, decir 1, entonces el valor de la entrada del dato será copiado en la salida. Si no es así, pues no ocurre nada, saldrá de la condicional, saldremos del proceso y bueno, se ejecutará infinitamente, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a los flip-flops, y uno de los flip-flops más utilizados en electrónica digital es el flip-flop de tipo D. Estos flip-flops tienen la diferencia de los biestables por el hecho de que trabajan en función a los flancos, ya sean ascendentes o descendentes de la señal de reloj. El símbolo gráfico es el mismo, pero en la tabla de verdad la señal de reloj habilitará el flip-flop cuando el flanco de la señal de reloj sea ascendente. Cuando esto ocurra, pues la señal del dato se copiará en la salida después del flanco, Q de T más 1. Y de igual manera, cuando tenemos una entrada a 1, se copiará porque tenemos señal de reloj en flanco ascendente. Sin embargo, cuando la señal de reloj se encuentre en un lógico bajo o ya sea alto, o incluso un flanco descendente también, pues la señal de reloj, bueno, pues la señal en la salida se mantendrá con la última salida que tenía. El diagrama del tiempo también vemos que cada vez que ocurre un flanco ascendente en la señal de reloj, el valor del dato D será copiado en la salida Q. Y también, ¿no? Y no le interesa si es que la señal de reloj
bueno, si es que la señal de reloj es alto o bajo o blanco descendente, pues la señal se mantiene con la última referencia. Ahora, el código VHDL para este tipo de flip-flops es muy similar al latch tipo D. Definimos en la parte de la entidad los puertos de entradas y salidas de Q y clock. Pero en la parte de process tenemos como único elemento en la lista de sensibilidad a la señal clock. Entonces preguntamos y nuevamente nos utilizamos el lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Nuevamente una condicional if, y esta sentencia lo que me pregunta es si es que la señal de reloj se encuentra en flanco ascendente, ¿no? Rising edge. Entonces, si es así, pues la señal del dato será copiado en salida. Si no es así, saldrá de la condicional if y ocurrirá este bucle. Entonces, como único elemento de sensibilidad, no. Aquí tenemos la misma descripción del flip-flop tipo D, pero utilizando otro comando que también realiza la misma función. Otra sintaxis sería en la parte de la pregunta de la condicional if, me dice si es que ocurre en un evento en la señal clock y a la vez el valor de la señal clock tiene un lógico, que es lo mismo que decir que ha ocurrido un flanco ascendente en la señal de reloj, pues el valor del dato será copiado en la salida, ¿no? Es otra forma de escribir, de poder identificar un flanco ascendente en la señal de reloj. Y el mismo proceso. Muy bien, ahora estos flip-flops también se les puede incluir otro tipo de entradas, ya que puede ser un reset asíncrono. Y es asíncrono porque no va a depender del comportamiento o del estado de la señal de reloj. Entonces lo único que vamos a hacer aquí en la gráfica, podemos ver que es el mismo flip-flop tipo D, pero le hemos agregado una entrada llamada reset. En la entidad agregamos la entrada reset, le dimos pues, una entrada de tipo standard logic de un solo bit. En la parte de la arquitectura, dentro del process, al ser asíncrono, entonces va a depender, el process se ejecutará cuando exista un evento, tanto en reset como en la señal de reloj. Ahora, en la parte de la pregunta de la condicional if, primero nombramos claro, seleccionamos o nombramos a reset porque al ser asíncrono, entonces primero preguntamos si es que reset está habilitado con uno lógico, entonces el valor de salida Q le asignamos el valor de 0. Si no es así, significa que reset tiene un valor de 0, por lo tanto está desactivado. Entonces preguntamos recién el funcionamiento, digamos, si la señal de reloj presenta un flanco ascendente. Si es así, el valor de se copia en la salida Q de nuestro flip-flop de flip-flop. El mismo procedimiento, ¿no? Ya, ahora este es un registro de 8 bits con reset asíncrono. Y bueno, claro, ahora los registros son un conjunto de flip-flops, pero que tienen la característica de que tienen una señal de reloj común, ¿no? Y pueden realizar distintas operaciones. Pueden realizar la operación de carga en paralelo, pueden realizar la operación de desplazamiento a la derecha y a la izquierda, pueden realizar la operación de contadores, etcétera, ¿no? Entonces, este sería la gráfica de nuestro registro de 8 bits. Tiene una entrada de datos, que es un bus de 8 bits, una entrada llamada señal clock de un solo bit, tenemos una entrada reset también de un solo bit, y una salida Q, que también es un vector de 8 bits. Definimos dichas entradas y salidas en la entidad. La única diferencia es que D y Q, además de ser de tipo Standard Logic, es un vector de 8 bits de ancho, de 7 down to 0. Y reset y clock de un solo bit. Dentro de la arquitectura y dentro del proceso, pues la lista de sensibilidad contiene tanto reset como clock.
Ahora, porque claro, y tiene un reset así, por lo tanto, en la primera sentencia de la condicional, preguntamos si es que el reset está habilitado con uno lógico. Si es así, entonces la salida Q tendrá un número de 8 bits que todos son 0, ¿no? Un vector 0 de 8 bits. Si no es así, entonces preguntará recién si es que la señal de reloj se encuentra en flanco ascendente, copiando el dato de la entrada D en la salida, ¿no? Es el mismo proceso, la única diferencia con el flip-flop D es que en este caso trabajamos ya con vectores, pero recordar que este registro no es más que un conjunto de flip-flops pues en paralelo. Muy bien, antes de continuar con los demás componentes o elementos, debemos tener en cuenta otra herramienta que nos entrega HDL, que se conoce como generic. Este generic nos sirve para definir unos valores genéricos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que se van a utilizar para declarar propiedades y constantes del circuito. Típicamente son valores enteros. Ahora, a nivel de la simulación, utilizaremos los generics para definir tanto retardos de señales o periodos del ciclo de reloj. También también utilizamos este generic para introducir una constante que será utilizada posteriormente en la arquitectura, y utilizaremos de esa constante para hacer nuestro circuito más general, ¿no? La sintaxis de esta herramienta, bueno, esta sintaxis generic es la siguiente. La palabra reservada generic, entre paréntesis definimos nuestra variable genérica, le definimos de qué tipo es, generalmente es de tipo entero, y la inicializamos con un valor inicial, 16 por ejemplo. Siempre toda sentencia se termina con cúbico. Otra herramienta que vamos a necesitar para tener los siguientes ejercicios o elementos es others, y lo que hace es representar cualquier valor de índice que no se haya mencionado anteriormente. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos una variable Q que le hemos asignado el valor de 8 bits, que tiene como bit menos significativo el 1 y los demás puros ceros. Ahora, para ahorrarnos escribir todo esto, se puede escribir como le asignamos de la siguiente manera. Le asignamos un 0 lógico en el bit 0, o sea, en el de menor peso, le asignamos un 1, un valor de un bit, un valor de un bit en 1. Y en los demás, es decir, en los demás valores que no se han mencionado, tendrán un 0 lógico. ¿No? Es una forma de expresarlo de otra forma. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la variable Q que presenta desde el bit número 1 en peso hasta el bit número 5 en puro 1, entonces escribimos down, que va desde el peso 4 a 1, le asignamos un 1 lógico, y en los demás, que son índices que no hemos indicado anteriormente, tenemos el lógico. El tercer ejemplo es de la misma manera, pero con la variable que también podemos escribir, ya no para escribir de rango de 4 down to 1, sino 4 barra 0, en este caso lo que hace es el bit 7 tomará y el bit 0 en pesos, o sea, el último bit y el primero, tomará uno lógico, y en los demás que no hemos nombrado, ¿no? Recordemos que es todo respecto a pesos, tanto del número binario, que van desde el menos significativo al más significativo. Ya. Entonces, ahora pasamos a los registros de n bits con reinicio síncrono, ¿no? Es una forma, habíamos quedado que los genéricos nos ayudan a hacer nuestros circuitos más generales, ¿no? Valga la redundancia, en el cual podemos definirlo y cambiar sus propiedades de dicho circuito. Y lo veremos aquí, en la parte de la unidad. Definimos un genérico que va a ser de tipo entero y lo inicializamos con un valor inicial de 16, por el cual todo va a ser lo mismo que
registro de 8 bits, con la única diferencia que cuando el reset sea habilitado con uno lógico, entonces hacemos uso de esa otra herramienta llamada orders, que todos los valores, todos los bits de la variable q, que es un vector, tomará el valor de 0. Nuevamente, aquí también utilizamos tanto para definir de cuando son de tipo vector, n-1 tanto 0, n-1 tanto 0. Y lo demás es igual que el circuito, en el cual preguntamos el flanco ascendente de la señal de reloj, y si es así, pues se carga el valor de D, ¿no? Pero entender que sí, claro, nos ayuda a abordar en los circuitos más generales. Si queremos un registro de 32 bits, pues lo único que vamos a hacer es ya no cambiar 32 en cada una de las casi normalmente aparece esta variable, sino únicamente en la primera línea de la entidad, ¿no? Ahora, este es un registro de n bits general, pero con habilitación. Es idéntico al anterior, con la única diferencia que se le agrega una entrada llamada enable, la cual es de un solo bit y lo que nos permite es habilitar el funcionamiento de este registro, ¿no? Y me explico. Primero, en la entidad, lo único que hacemos es agregar dicha variable, que será de tipo standard logic de un solo bit. Lo demás es idéntico. Vemos que es un registro de 8 bits, porque en el genérico lo inicializamos con 8. Luego, en la parte de process, dentro de la sentencia de la condicional, cuando preguntamos si la señal de reloj está si la señal de reloj se encuentra en flanco ascendente, hacemos una nueva pregunta condicional si es que el habilitador, la entrada de habilitación, está activada con uno lógico. Si es así, entonces el valor de D se carga en. ¿Qué pasa si no es así? Pues el habilitador pues se salta esa sentencia y no hará nada, pues no cargará ningún valor y mantendrá el último que tenía anterior. Nada más, son modelos muy parecidos entre ellos, ¿no? Ahora, aquí tenemos la implementación de dos registros en un solo proceso. En las dos gráficas podemos ver que lo único que difieren entre ellas es que tienen distintas salidas y distintas entradas. Sin embargo, la señal de reloj de ambos bloques es la misma, la señal de reset es la misma y la señal de habilitación también es la misma. Entonces vamos a implementar estos dos registros en un solo proceso. Lo único que nos vamos a abocar aquí es en la parte del process, cuya lista de sensibilidad va a depender tanto de la señal de reloj CLK y de reset. Preguntamos primero en la parte del equipo, si es que el puerto reset, que habíamos dicho que es común en ambos bloques, está habilitada. Si el puerto reset en ambos está habilitada con un no lógico, entonces lo que va a hacer es copiar un cero lógico en la salida del primer bloque y además copiará un cero lógico en la salida del segundo bloque. Si no es así, entonces preguntará si es que la señal de reloj se encuentra en flanco ascendente. Por lo tanto, muy parecido al anterior, hará una nueva pregunta con la condicional y si es que el habilitador está activado. Si está activado, pues copiará el valor de la entrada de cada uno de los bloques en la salida de cada uno de sus respectivos bloques. De la misma manera. Es idéntico, solamente que están puestos juntos en un solo proceso, ¿no? Ya. Aquí tenemos la implementación de registros en un solo proceso, pero lo único que difiere aquí es que la entrada de habilitación de cada uno de los bloques ya no es común. Ambos tienen sus propios puertos de habilitación independientes. Lo demás es el mismo. La señal CLK para ambos es el mismo y la señal reset también es la misma. Entonces, en código VHDL, bueno, como reset es común y al ser asíncrono la definimos primero, si es que reset está habilitado con uno lógico, entonces tanto ambas salidas tomarán un uno lógico, digo un cero lógico. Si no es así, preguntaremos si es que la señal de reloj está en flanco ascendente.
y habrá una sentencia condicional para cada una de ellas con respecto a la habilitación. Sí, con respecto a su habilitación. La habilitación del bloque 1 tiene un 1 lógico, es decir, está activado, entonces copiará el valor de su entrada en su salida. ¿Sale? Y nuevamente pregunta si es que la habilitación del bloque 2 está habilitada con 1 lógico, realizará la misma operación, ¿no? Copiará la entrada con la salida. Ambos están en dos sentencias condicionales separadas porque no son entradas de aplicación comunes, pero sí son síncronas, de la misma, y dependen de la misma señal de reloj. Bien. Ahora sí, les había contado que los registros también pueden realizar, aparte de operaciones de lo que hemos visto anteriormente, que es una descarga en paralelo, ahora podemos realizar operaciones de desplazamiento. Y en este ejemplo, lo que se va a ver es desplazamiento a la derecha. Los registros, recordemos que son conjunto de flip-flops. Aquí tenemos 4 flip-flops, por lo tanto vemos que es un registro de desplazamiento a la derecha. Bueno, se puede apreciar, ¿no?, que tiene una entrada desde la parte de la izquierda y una salida para cada uno de los flip-flops a la derecha. Podemos ver que ambos, todos los flip-flops contienen una señal de reloj común, también una señal de habilitación común. Ahora, al ser de desplazamiento a la derecha, cada flip-flop, la señal Q3 queda en vacío, digamos, no tiene una entrada, entonces debemos ingresarle una señal llamada S para hacer dicho desplazamiento hacia la derecha. Porque todos los flip-flops tienen su propia entrada, por ejemplo, de la salida de Q, de la salida de otro Q, y así sucesivamente. Ahora los registros también pueden realizar una o dos o más operaciones. Entonces, para implementar este tipo de registros que realizan varias operaciones, lo que hacemos es agregarle a la entrada de datos de cada uno de los flip-flops un multiplexor que nos ayudará a seleccionar la operación que queremos realizar. Rápidamente vemos que con este flip-flop, este registro contiene una señal de reloj común, una entrada de habilitación común, y cada una de sus entradas están conectadas a un multiplexor, en el cual están conectadas cada una de ellas a una señal llamada LOAD de carga. Entonces podemos asumir que como este realiza dos operaciones, carga y desplazamiento, cada vez que el LOAD tenga un valor lógico de 1, es decir, está habilitado, habilitaremos los multiplexores para que realicen la operación de carga en paralelo. Y si tienen un cero lógico, pues lo que va a hacer es va a realizar la operación de desplazamiento a la derecha en un aquí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el código VHDL para el bloque que estamos explicando. En la parte de la entidad definimos las entradas y salidas de nuestro bloque. La entrada D de dato es un vector de 4 bits de ancho. Enable, load, set_in y clock son entradas de un solo bit. Y Q es una salida también de tipo vector de 4 bits de ancho. Listo. Aquí, la parte más importante es la arquitectura, en el cual vamos a definir de forma profesional una señal llamada Q_t, que será de tipo Standard Logic y tendrá un ancho de 4 bits de ancho. Vale la redundancia. Begin. En la parte de Begin, el cuerpo del proceso, en la lista de sensibilidad solamente aparece la señal clock. Cada vez que ocurre un evento en clock, se va a ejecutar lo que se encuentre dentro del proceso. Muy bien. Ahora preguntamos para ello si es que la señal de reloj se encuentra en plazo ascendente. Si es así, preguntamos nuevamente si la entrada del habilitador enable está activado y
Si es así, entramos a la parte, digamos, de los sucesores. Si es que LOA tiene un 1 lógico, es decir, que se está habilitando la operación de carga en paralelo, entonces las entradas de cada uno de los flip-flops, bueno, sí, D es un vector, ya, la entrada de vector de 4 bits de ancho será copiado en la salida, en la señal Q sub T que habíamos creado provisionalmente, y si no es así, es decir, que el LOA tiene un 0 lógico, es decir, que está deshabilitado, por lo tanto está funcionando como un registro de desplazamiento de un bit a la derecha, entonces realizaremos la operación de concatenar la entrada S sub i en la parte izquierda con los vectores de peso de 3 a 1 de la entrada Q sub T de la señal. Si no es así, saldrá de la condicional y así sucesivamente. Una vez que ya terminó, digamos, realizar el proceso, lo que hace, bueno, no se realiza. Esta es una programación concurrente, va a decir, o sea, lo que está dentro del proceso es el Q. Pero este Q, que le asignamos el valor de la señal Q sub T, ocurre al mismo tiempo que ocurre el proceso. Entonces estará siempre leyendo la señal Q sub T. Entonces aquí lo que hacemos es asignarle el valor de Q, el valor de la señal Q sub T que habíamos definido provisionalmente. Ya, en este caso es idéntico al ejemplo anterior, con la única diferencia que hacemos uso de la herramienta generic, que hace nuestro circuito más general, ¿no? Entonces, en este caso definimos un genérico n, que será de tipo entero, y lo inicializamos con un valor de 8. Tanto en las entradas y salidas del tipo vector, pues le ponemos n-1, dando 0, n-1, dando 0. Es idéntico al ejemplo anterior, solamente que hacemos uso de la herramienta generic para que así nuestro circuito sea más general y podamos asignarlo para distintos números de bits, ¿no?, que realiza la operación, ya sea de desplazamiento o de carga en paralelo. Aquí también en la señal Q sub T varía, y en lo demás sí es idéntico al ejemplo anterior. Listo. Ahora acá tenemos otra operación que realizan nuestros registros, que es la operación de contar, o sea, los contadores. Y lo que tenemos aquí es un contador ascendente de 2 bits con reinicio asíncrono. En el diagrama podemos ver que contiene una señal, una entrada que le llamaremos clock, una otra entrada que es clear, también conocido como reset, ¿no?, porque todo lo mandará a 0, y una salida Q de 2 bits. Muy bien. Ahora, como utilizamos operaciones aritméticas, entonces también utilizamos esta librería, ¿no?, el numeric, ¿no?, habilitamos para que no nos haga error cuando escribimos nuestro código como operaciones aritméticas. En la parte de la entidad definimos las entradas y salidas, ya sea de un solo bit o vectores de 2 bits de ancho. En la arquitectura definimos una señal provisional llamada count, de conteo, que será de un número sin signo, pero vector, que es de 2 bits de ancho. Dentro de begin, lo que hacemos es, le ponemos una etiqueta a nuestro proceso, llamándola upCount, o sea, es un conteo ascendente, que presenta como único elemento en la lista de sensibilidad la variable clock. Muy bien. Ahora, dentro de nuestro if, en el cual preguntamos si la señal de reloj se encuentra en flaco ascendente, entonces preguntaremos si es que el reset o clear está habilitado con 1 lógico, entonces count tomará el valor de 0,0, ¿no? Es un clear o un reset. Si no es así, es porque clear no está habilitado, por lo tanto, funcionará como un contador normal, que sería sumarle en una unidad al valor de count y asignarlo nuevamente, ¿no?, y actualizar.
Terminamos esta sentencia, salimos de la última if, terminamos el proceso. Pero recordemos que siempre estará leyendo esta última sentencia, en el cual convertimos a nuestra señal provisional, que era de tipo, digamos, sin signo, lo convertimos en un standard logic de tipo vector. Ambos tienen el mismo ancho de bits, por lo tanto, ningún problema, y lo asignamos a la salida. Bien. Y aquí tenemos otro contador que es de 4 bits de ancho, pero con un reset asíncrono. El mismo ejemplo que el anterior. El mismo ejemplo, definimos las entradas y salidas, ya sean de un solo bit o de 4 bits de ancho en este caso. Y en la parte de la arquitectura, nuevamente definimos una señal provisional llamada count, que va a ser de 4 bits de ancho, sin signo, y en la parte de proceso tendrá dos elementos en la lista de sensibilidad: clock, que me va a dar el comportamiento síncrono, y reset para un reset asíncrono, es decir, que no va a depender del clock. Por eso que también está dentro de nuestra sensibilidad. Nuevamente, dentro del cuerpo de nuestro process, preguntamos con la condicional if si es que la entrada reset tiene un cero lógico. En este caso, el nivel activo de reset es bajo, vale decir que se limita con un cero lógico, con este redondito que puse aquí. Entonces, la salida count le asignamos el valor de 000, de 4 bits de ancho. Si no es así, reset está con 1 lógico, significa que se ha deshabilitado, y preguntamos si es que si es que la señal de reloj se encuentra en flanco ascendente. Entonces nuevamente preguntamos si es que el habilitador está activado con 1 lógico. Si es así, entonces se produce el conteo, ¿no? Le sumamos en una unidad a count y lo actualizamos. Termina el if, sale de la otra condicional if, termina el process. Todo este proceso se realiza de forma concurrente con la última sentencia. Siempre estaremos leyendo el valor de count y lo convertimos a la vez en un valor de tipo standard logic del mismo ancho de bits, de 4 bits, y será mostrada en la variable de salida. Bueno, eso es todo de mi parte. Inmediatamente. ¿Y me lo puedo preguntar? Preferiría al final. Ya. A ver, no se corte. Yucra. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de las constantes en VHDL. Las constantes son elementos que se inicializan con un mismo valor, con un valor determinado, y estos no pueden ser modificados. Estas constantes son similares a las constantes que se conocen en los lenguajes de programación convencionales. Para declarar una constante usamos la sentencia constant, seguido del nombre, el tipo de constante que se va a declarar y finalmente su valor. A continuación tenemos unos ejemplos de cómo se están declarando ciertas constantes. En este caso estamos declarando una constante de valor inicial. Esta constante es de tipo lógico estándar, con un vector de 4 bits, y finalmente vemos su valor. El siguiente es bastante similar. La única diferencia es que el valor te lo da en hexadecimal, lo inicia en hexadecimal. Los dos siguientes son constantes de tipo entero y las dos últimas son de tipo de tiempo, tipo físico, y tienen la misma estructura. Ya. Ahora vamos a hablar de los tipos de diseño en VHDL. Tenemos dos tipos de diseño: el diseño estructural y el diseño por comportamiento funcional. El diseño estructural es un tipo de diseño que se utiliza para diseñar o simular un sistema digital, por donde se especifican sus componentes y también sus interconexiones entre los componentes.
Por otro lado, el tipo de diseño por comportamiento, el cual a su vez se divide en tipo de diseño algorítmico y diseño por flujo de datos. En el caso del diseño por comportamiento, es muy utilizado en procesos de simulación, ya que nos permite simular un sistema sin necesidad de conocer su estructura interna. A continuación vamos a ver el diseño estructural. El diseño estructural se proponen diferentes mecanismos para la descripción. En este caso les voy a hablar sobre la definición de componentes y la asociación de los puertos. Los componentes se declaran mediante la sentencia component, seguido del nombre, y luego pasamos a la sentencia generic en caso de que tengamos parámetros, y la sentencia for, donde se van a declarar los puertos que va a contener este componente. Y los puertos se asocian primero en el momento, se pueden asociar por posición y de forma explícita. Por posición, como se puede observar, los puertos al momento de declararlos tenemos que indicar si es de entrada, salida y su tipo. Luego cuando pasamos la sentencia begin en la arquitectura, cuando pasamos la sentencia begin, los puertos al llamar al componente se asocian en el orden en el que han sido declarados. Y por otra manera podemos asociarlos, podemos indicar explícitamente a qué puerto le va a corresponder cada señal. A continuación tenemos un ejemplo de un diseño estructural con su código VHDL. Previamente acá se declara la entidad de este circuito F, y en la arquitectura declaramos los componentes. En este caso este circuito tiene 3 componentes, G, H e I, y estos componentes tienen interconexiones como YA y YB. Todo esto se declara en la arquitectura antes de la sentencia begin. Y en la sentencia begin ya procedemos a describir el comportamiento de este circuito. Ahora vamos a ver un ejemplo de un diseño estructural con un multiplexor de 2 a 1. Acá, como podemos ver, tenemos el bloque del multiplexor 2 a 1, el cual cuenta con 2 entradas, D0 y D1, y un selector y una salida. En esta tablita podemos observar el comportamiento que va a tener este multiplexor. Cuando el selector sea 0, la salida va a ser el D0, y cuando el selector sea 1, la salida va a ser D1. También tenemos el circuito lógico del multiplexor de 2 a 1, el cual cuenta con 2 entradas AND, 2 compuertas AND, una compuerta NOT y una compuerta OR. Ya. Podemos ver el código VHDL, donde tenemos la entidad y se han declarado los puertos externos del multiplexor de 2 a 1, indicando si es de entrada o de salida. En la arquitectura vamos a declarar los 3 componentes que utilizamos, son el componente AND, el componente OR y el componente inversor. Igualmente indicamos los puertos de entrada y de salida que poseen cada uno. Tanto como para el componente AND y el componente OR van a ser 2 entradas y una salida, y para el componente inversor va a ser una entrada y una salida. Este circuito, como vemos, tiene 3 señales auxiliares, S1, S2 y S3. Estas señales son declaradas con la sentencia signal, e indicamos también el tipo de señal que son tipo lógico estándar. Todos estos son tipo lógico estándar. Luego seguimos con la sentencia begin y procedemos a armar nuestro circuito. El bloque 1, el cual llama al componente inversor, y asocia los puertos con el selector 0 y S1, que viene a ser la salida de este bloque. Esta señal, este es S1, va a entrar al bloque U2, el cual llama al componente AND y asocia los puertos asocia los puertos por posición. De la misma manera ocurre con el bloque U3,
para que finalmente el bloque 4 llame el componente OR y nos dé nuestra salida del multiplexor. Ahora tenemos el diseño por comportamiento o funcional. Como lo indiqué, este se divide por diseño algorítmico y diseño por flujo de datos. Vamos a empezar por el diseño algorítmico. El VHDL es un lenguaje concurrente, no es un lenguaje secuencial. Para que nuestras sentencias se ejecuten de manera secuencial, tenemos que utilizar la sentencia process, y esta sentencia va a hacer que todo lo que esté dentro del process se va a ejecutar de forma secuencial. Las partes de estas sentencias son la sentencia process, seguida de la lista de sensibilidad de las señales, se declaran las variables begin y escribimos las sentencias secuenciales. Ahora vemos un ejemplo. La entidad es la misma que el diseño estructural. Seguimos con la arquitectura. Una característica de este tipo de diseño es que no es necesario conocer la estructura interna del circuito. En este caso utilizamos process y el condicional if then else, donde nos indica que si S0 es igual a 1, la salida va a ser igual a D1. De lo contrario, la salida va a ser D0. Y por último tenemos el diseño por flujo de datos. La base de esto se debe a que un circuito electrónico puede tener muchos elementos que estén ejecutando acciones a la vez. Este circuito, por ejemplo, puede tener una entrada que se aplique para dos puertas lógicas, y en cada una de estas puede tener una salida. En ese caso tendría dos caminos en los que se ejecutarían acciones, ya sean acciones de tipo lógico, como el AND, el OR, el NOT, de unión, de intersección o de complemento. Y todas estas se ejecutan de forma paralela. Esto es lo que se le conoce como concurrencia. Como podemos ver en el primer código es igual al segundo sin importar el orden de las sentencias. Las secuencias en sí el orden de las secuencias en sí es irrelevante. Tenemos un ejemplo del diseño por flujo de datos. La entidad es la misma que el anterior tipo de diseño. Y acá utilizamos dos señales auxiliares de tipo lógico, que son S1 y S2. Y procedemos a armar nuestro circuito, donde S1 viene a ser la salida de del selector negado con D0. Y estos entran a la comportante. De la misma manera el S2 con D1 y el selector con la comportante, y finalmente S1 y S2 entran a la comportador para darme la salida del multiplexor de 2 a 1. Ahora vemos el esquema de un sumador de 2 bits estructural. Un sumador de 2 bits estructural internamente cuenta con dos sumadores completos de 1 bit, sumadores completos. Y estos sumadores completos a su vez están interconectados entre el acarreo de salida del primer sumador y el acarreo de entrada del segundo sumador. A su vez, cada sumador completo cuenta con dos comportador XOR, dos AND y una comportador. Para un diseño estructural, como lo mencioné, siempre tenemos que conocer el comportamiento interno del circuito. Los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales son circuitos cuya salida no depende no solo de la combinación de entradas, sino que también de la historia de entradas anteriores o salidas previas que originó el circuito. Estos circuitos son capaces de mantener su estado durante algún tiempo
Y acá podemos ver su diagrama de bloques. Tenemos una salida la cual pasa por un circuito de realimentación y vuelve a entrar dentro del sistema combinacional con una nueva entrada. La clasificación de estos circuitos secuenciales se clasifica de acuerdo a la manera en la que se manejan en el tiempo. Los asíncronos, los cuales no dependen de ninguna señal de reloj, y los síncronos, los cuales dependen de una señal de reloj. Esta señal de reloj me va a permitir controlar la velocidad con la que se ejecuta el sistema combinacional. A la izquierda tenemos el diagrama de bloques de un circuito secuencial asíncrono, y a la derecha tenemos el diagrama de bloques de un circuito secuencial síncrono, donde se añade un generador de impulsos de reloj. Estos circuitos poseen uno o más caminos de realimentación. Eso quiere decir que uno o más señales internas o de salida se vuelven a introducir como entradas. Esta característica nos va a garantizar la dependencia de la operación con la secuencia anterior. Estos son los elementos de memoria más básicos que existen. Son capaces de almacenar el valor de la entrada en un instante determinado por una señal externa, y lo pueden mantener hasta que la señal de entrada indique lo contrario. Para este caso voy a aplicarles el latch D con un habilitador. Básicamente el latch D es un latch SR en el cual se le añaden dos compuertas AND, y la entrada para R vendría a ser NOT D y la entrada para S vendría a ser D. A continuación vemos la tabla de verdad, la cual me indica que cuando el habilitador esté en 1, el valor de D se va a cargar a la salida, y cuando el habilitador sea 0, independientemente del valor de D, vamos a mantener el estado anterior. Los circuitos síncronos. Los circuitos síncronos son básicamente biestables o asíncronos o sincronizados por nivel, con una entrada de habilitación y un circuito de disparador de flanco. Esto ya puede ser de subida o de bajada. A continuación tenemos la estructura interna de un flip-flop SR y los bloques que le corresponden a cada tipo de flip-flop. El flip-flop SR cuenta con tres entradas SR, y el reloj en este caso viene a ser flanco ascendente, y cuando el reloj está negado es un flanco descendente, y dos salidas Q y Q negado. Como pueden ver internamente, es un latch D con habilitador, y en el habilitador es donde entra nuestro reloj con flanco de subida. Cabe resaltar que este reloj tiene un periodo predeterminado, y a su vez también la frecuencia también está establecida previamente. El flip-flop SR tiene los mismos estados que un latch SR. La única diferencia vendría a ser el estado de salida va a cambiar cuando el flanco de subida, cuando se detecta un flanco de subida. Para el estado 00, SR00, no va a cambiar. Para el estado 01, R1, la salida va a ser igual a 0, y para el estado 1.0 la salida va a ser igual a 1. El estado 1.1 es el estado previo, al cual no se debería llegar. A continuación vemos el diagrama de tiempos, donde verificamos que para S1 y R0 la salida debe ser 1, y esta salida va a cambiar en el siguiente flanco. Igual como pueden ver en el flanco de subida 4, R viene a ser 1 y S0, y la salida baja a 0, cambia a 0.
y así sucesivamente. Hasta ahí terminó mi parte. Ya, listo, inmediatamente. Sí. ¿Se escucha? Ya, Sí. ya, siguiendo con la exposición, Maximízalo, por favor. siguiendo con la exposición, ahora vamos a clasificar los flip-flop. Se pueden clasificar de dos formas, ¿no? Primeramente se puede clasificar, por ejemplo, por su forma de forma de trabajo por el flanco, ¿no? Flip-flop activo por flanco positivo, siempre y cuando que el circuito detector de flancos genera pulsos durante los flancos ascendentes. Como podemos ver aquí, siempre en este flanco ascendente solo va a generar el impulso solo en ese flanco, ¿no? Luego seguimos con flip-flop activo por flanco negativo, es lo contrario, solo se va a activar cuando haya flancos descendentes. Y su simbología lógica es de esta forma, ¿no? Cuando es activado por flanco positivo y por flanco negativo. Ya, luego pasamos, esos ciclos se dice cuando están activados por el reloj, se dice que son síncronos. Aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Flip-flop SB, ¿no? Dice que el estable SB adquiere su nombre por sus entradas del reset y el set. El reset para resetear y el set para setear, ¿no? Información ingresada o almacenada en el dispositivo respectivamente. Como podemos ver aquí vemos que se va a activar en un flanco ascendente. Y aquí tenemos su tabla, ¿no? Aquí tenemos la señal del set y el reset. Y aquí tenemos la salida. Vemos que en caso de que el set y el reset estén en un nivel bajo, entonces la salida va a tomar un valor anterior que tenía, ¿no? Supongamos que un valor anterior tenía, digamos, 1, ese valor va a tener. Si un valor anterior tenía, digamos, 0, ese valor va a tomar. Luego, si el reset va a estar con un nivel alto, entonces lo que va a hacer es limpiar, o mejor dicho, cuando ese carro va a limpiar, ¿no? Lo va a poner un nivel bajo la salida. Luego vemos si el set está en un nivel alto, entonces la salida también va a salir con una salida a nivel alto. Luego, cuando vemos que el set y el reset están en niveles altos, entonces la salida va a ser un nivel bajo. Luego pasamos al flip-flop tipo D. Esto dice que ese flip-flop es un tipo de los flip-flops más sencillos, porque solo tiene, va a depender de, digamos, de entrada D, ¿no? Su función es dejar pasar lo que la entrada D tiene, ¿no? Si la entrada D es 1, su salida va a ser también va a ser 1. Si su entrada es 0, también va a ser 0. Entonces, como podemos ver aquí su tabla, ¿no? Eso es más sencillo. Luego pasamos al flip-flop tipo T. En este tipo de flip-flop el cambio de estado se produce mediante un pulso, el cual se construye como un ciclo de 0 a 1 de manera completa. Este modelo de biestable puede utilizarse como un complemento de velo para el modelo EBS, ¿no? Como podemos ver aquí, esta es su tabla y su simbología, ¿no? Vemos que si esto trabaja con los pulsos ascendentes. Vemos que la señal T es 0, entonces la salida va a tomar un valor anterior, su valor anterior que tiene, ¿no? Pero si T va a tomar el valor de nivel alto, entonces va a tomar un nivel anterior, pero denegada. Luego pasamos a los flip-flop tipo JK. Este dispositivo es una combinación de los dos anteriores, tanto del T y el EBS, ¿no? Pero se diferencia del EBS en su comportamiento al activar ambas entradas a la vez. Este biestable hace que su salida tenga el estado contrario al que poseía antes de abrirse las dos entradas simultáneamente. Ya, como podemos ver aquí, ¿no? Su tabla de brazos. Aquí vemos que si la entrada va a ser J y K es 0, entonces la salida va a tener un valor anterior que tenía. No importa si era un nivel alto o bajo, pero va a tener ese valor anterior. Si K va a tomar un valor alto, entonces la salida va a ser 0.
si J va a tomar un nivel alto, entonces la salida va a ser 1. Si ambos van a tener nivel alto, entonces la salida va a ser un valor anterior, pero de negar. Entradas síncronas. Acá decimos entradas síncronas, como ya lo dijimos, ¿no? Entrada síncrona es aquel que trabaja con los flancos ascendentes o descendentes, ¿ya? Que dependen, ¿no?, del reloj. En cambio, a veces, muchas veces, en un caso en que no vamos a necesitar que necesariamente así se active, podemos tener en cuenta vamos a tomar los niveles altos o bajos, en este caso que es asíncrono, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vemos un tipo D con dos entradas asíncronas. Aquí tenemos el preset activo bajo, se activa con un nivel bajo, y aquí tenemos el clear, ¿no? Activo bajo. Aquí vemos su tabla. Como pueden ver, cuando dice que el preset denegado va a tener un valor 1, entonces, y el clear denegado va a tener un valor 0, entonces la salida va a tener un valor 0. Y aquí, en este caso, tenemos que tener en cuenta que estos solo pueden trabajar simultáneamente, no pueden trabajar simultáneamente, solo pueden trabajar bien esto o bien esto, pero no ambos. En caso de que estos estén, digamos, en nivel alto ambos, entonces no trabajan. Lo que va a trabajar es el reloj, ¿no? Los blancos ascendentes o descendentes. En este caso va a trabajar los blancos ascendentes. Entonces aquí en esta forma trabajaría de forma síncrona, y aquí trabajaría de forma asíncrona. Si aquí lo que tenía, ¿no?, si el valor de D es 0, entonces la salida va a ser 0. Si D es 1, entonces su salida va a ser 1, ¿no? Y así. ¿Cómo tiene miércoles hoy? Estoy dormido acá. De aquí un poco más Allá, ¿no? Vemos formas de disparo de los estables síncronos. Estos se pueden activar con, digamos, con niveles altos o con flancos de subidas y bajadas. Como podemos ver aquí un poco más detallado en esta parte, esto con color verde es el flanco de subida, que sería un nivel alto, un flanco de bajada o ascendente y un nivel bajo. Y estas serían sus simbologías, ¿no? Para recordar, ¿no? Esto sería por nivel alto, por nivel bajo contiene su circulito, y flanco positivo y flanco negativo, ¿no?, contiene su círculo. Aquí tenemos un ejercicio, lo que nos pide es complete el diagrama de tiempo del circuito que se muestra a continuación. Tenemos nuestro pulso o señal de reloj y dice que se activa con flanco de subida, ¿no? Tenemos el clear de negada, tenemos el bit de datos, un habilitador y la salida. Y nos da de esta forma. Entonces lo que hacemos es, este es el resultado, ¿no?, cuando lo resolvemos. Dice que aquí tenemos el habilitador de multiplexar, ¿no? Vemos que si mientras que clear esté un nivel bajo aquí, entonces lo que hace es que todos estén en nivel, todos empiecen con 0, y hasta que luego al final deja de limpiar todo de aquí, ya no va a limpiar nada. Entonces vemos que aquí el bit de datos tiene un valor 1, pero no está habilitado todavía. Entonces lo que no sé, este valor no se va a tomar, no va a tomar en cuenta nada, ¿no? Hasta que vemos que aquí supuestamente está habilitado el habilitador del multiplexor, entonces debería tomar el valor de D. Pero vemos que aquí, como dijimos que trabaja es síncrono y trabaja solo con flancos de subida, entonces aquí no va a tomar ningún valor, hasta que tomaría aquí recién cuando hay el siguiente flanco de subida. Va a tomar el valor que tiene D, ¿no? Si D tiene un valor alto, entonces la salida va a ser un valor alto. Entonces vemos que sigue pasando aquí hasta que el siguiente flanco ascendente. Vemos que aquí está deshabilitado la salida, no el enable, ¿no? Pero pero y de esta forma va a tener, ¿no?, la forma, ¿no? Simplemente es cuestión de verlo bien, de no confundirnos, ¿no?, con sus niveles altos o bajos de D y del habilitador. Igual aquí, ¿no?, otro ejercicio, ¿no? Nos pide que dice que completemos el diagrama de tiempo del circuito que se muestra a continuación y la frecuencia de reloj de la señal es de 25 MHz. ¿Cuál es la frecuencia en MHz de la señal Q? Y eso es lo que da, ¿no? Tenemos nuestro reloj que trabaja con flancos ascendentes
y así, y tenemos nuestra entrada T con 1, y así sería, ¿no? Primeramente lo que hacemos es, lo que decimos aquí dice que tenemos nuestra frecuencia es de velocidades de 25 MHz. Entonces lo que hacemos es solo es la inversa, ¿no? Y tener ahí hasta 25. No me acuerdo. Ya sacamos la inversa y sacamos el periodo del valor, pero el valor de t va a ser el doble, entonces por eso lo ponemos el doble. Y si hacemos las ecuaciones y nos va a dar la frecuencia con lo que tiene t, ¿no? Mejor dicho, ¿cuál es la frecuencia de la señal de salida? Porque la señal de salida va a ser de esa forma, ¿no? Ella es casi lo mismo que la señal t, y así es la frecuencia de q. Y sí, tenemos más ejercicios. Espera, ¿puedes regresar por favor al ejercicio anterior? Ya, esto. ¿Cuál es tu respuesta entonces final? Lo que nos pide es cuál es la frecuencia en megahertz de la señal de salida Q. Entonces nuestra frecuencia sería 12,5 MHz la frecuencia de nuestra salida. Ya, y T, ¿tú has dibujado T? Sí. Ese T está mal dibujado, ¿no? Por si acaso. T siempre vale 1. T es una entrada. Disculpe, ingeniero. Me equivoco entonces. T siempre vale 1. La salida sí está bien porque solamente en los flancos de subidas. Y luego igual nos piden, ¿no? El otro ejercicio que debemos igual hallar la salida. Ya. Aquí tenemos la señal de reloj que trabaja con flanco ascendente, la señal de Lear, en la señal X, que es en este caso nuestra entrada, y nuestra salida va a ser Q. Entonces, veamos que aquí es el punto. Aquí primero se empieza a limpiar. Entonces aquí, este valor, esta parte tampoco no se toma en cuenta. Y luego aquí cuando vemos el siguiente flanco de subida, recién vamos a tomar en cuenta la señal de entrada, ¿no? Aquí tiene un valor alto, entonces la salida va a ser un valor alto. Luego Pero, explícales por qué es un valor alto. ya, porque aquí Claro trabaja con valores, Claro solo se activa cuando trabaja con, ¿cómo se dice? Cuando Claro va a tener el Claro normal, cuando va a tener un valor alto, no trabaja. O sea, Claro aquí denegado es como si estuviese inactivo, ¿no? Ya, Si ¿de dónde has leído eso? De aquí sería el inquilino del código. Ya, está bien. O sea, lo que no ha quedado claro es que estás traduciendo el código a diagrama de tiempo, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya, sigue, a ver. Y así, ¿no? Como decíamos aquí, ya, aquí, entonces aquí, a partir de aquí, el Claro se puede decir que no funciona, ¿no? Yo no voy a limpiar nada. Entonces simplemente tomaríamos de acuerdo a los flancos ascendentes de acuerdo a la señal, ¿no? Como dijimos aquí, esto va a tomar, si X tiene un valor alto, entonces aquí tiene, la salida tiene un valor alto. Aquí supuestamente aquí ya cambia, ¿no? Pero hemos dicho que simplemente va a tomar o va a censar en los flancos ascendentes del reloj. Como aquí recién vemos que aquí recién reconoce que aquí X tiene un valor bajo, entonces recién es donde hace el cambio, ¿no? De Q hacia un nivel bajo. Y aquí también hay un cambio, pero aquí esto no lo va a censar, no lo va a ver, solo lo va a reconocer cuando llega el flanco de subida. Entonces recién aquí empieza a cambiar la salida de Q, justo cuando el flanco ascendente hay. Luego aquí también se sigue manteniendo porque sigue aquí en valor alto la entrada X. Y aquí recién cambia cuando vemos que aquí X toma un valor bajo, entonces recién cambia, ¿no? Y aquí también vemos que cambia la salida Q cuando hay un flanco ascendente y aquí el valor de X es un nivel alto.
y así sería esto. Ya, está mal, me parece, ¿ah? Regresa. A ver, le voy a dar la oportunidad porque estoy anotando. ¿Está bien o está mal su código? ¿Quién me puede explicar por qué está mal o por qué está bien? ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a leer la línea de código, ¿no? ¿Qué dice cuando hay un flanco de subida? Arriba, a ver si me ayudas con el mouse. Al otro lado. Ya, ahí indica que hay un flanco de subida, ¿no es cierto? Entonces, si x vale 1, estoy leyendo nada más, ¿eh? Si x vale 1, entonces a q le entra q negado. Eso es lo que dice, ¿sí o no? No he hecho otra cosa más que leer. Sí, genial. Entonces, vamos al cuarto ciclo del reloj. Que bueno, hasta el cuarto está bien, porque no sé, como que habrás considerado ese flip-flop, pero hasta el cuarto te ha salido bien. Hasta el quinto ciclo de reloj, a ver, colócate en el quinto ciclo de reloj, en el quinto flanco de subida, ahí está, x vale 1, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, tu salida, ¿cuánto tiene que ser? Debería ser un nivel bajo. Nivel bajo, ¿no es cierto? Porque se niega el nivel anterior. Y en el sexto, ¿qué debería ser? Un nivel alto. Nivel alto, ¿no es cierto? Porque se niega el anterior. Ojo que tienen que ver bien los problemas, ¿no? Así, problemas similares son tomados en el examen, que es un programa bastante sencillo, ese diagrama de tiempo es simplemente leer el código. Ahí está el código escrito, ¿no? Listo. Sí. Ya. Me parece que se han entendido todos. Sigamos, a ver otro ejemplo. Ya, bueno, siguiendo otro ejercicio, otro ejemplo nos dice que dice completa el diagrama de tiempo de circuito que se muestra a continuación. Tenemos aquí un latch y aquí un flip-flop. Aquí vemos que el latch no depende, o sea, no va a tener entradas asíncronas, pero en cambio aquí el flip-flop ya tiene una entrada asíncrona que es clear. Y ambos trabajan con la misma entrada de datos, ¿no? Y luego ambos trabajan con la misma señal de reloj. Y en cambio, la diferencia es que aquí el latch va a trabajar, no va a trabajar, digamos, con los flancos de subida, sino con los estados, o con los niveles, ¿no? Con niveles altos o bajos. En cambio, aquí el flip-flop va a trabajar con los flancos de subida, solo en este caso. Y vemos que aquí, hasta aquí el clear está limpiado, ¿no? A partir de aquí el clear ya deja de trabajar en casos de flip-flop. Y tenemos de esta forma, ¿no? Como decíamos aquí, primero empecemos con el lights, parece que es lo más simple. Y si aquí vemos que aquí va a tomar, este es el habilitador, en este caso va a tomar solo, va a ser, digamos, 1, 0, ¿no? Aquí vemos que si el habilitador, aquí el señal de reloj va a ser como un habilitador, ¿no? Vemos que si es nivel alto, entonces va a dejar entrar la señal D, entonces, y entra la señal D, ¿no? Y creo que está como aquí. ¿Dónde está? Caballero, tienes que resolverlo ahora, pues. Sí, lo tengo. Sí, aquí, sí, entonces aquí vemos que aquí aquí tenía un valor alto, entonces aquí la serie va a tener un valor alto y este tramo. Y luego si no me equivoco, la tabla dice que cuando la señal sea, digamos, un valor 0, entonces va a mantener su valor anterior.
Entonces va a seguir manteniendo aquí Q, su salida anterior que era aquí 1, y luego va a mantener su salida 1. En cambio, que si es aquí, aquí va a tener un valor alto, digamos, el enable, entonces va a seguir siendo 1 la salida. Pero es 1 porque D vale 1, ¿no es cierto? Porque se mantiene. Ajá. No, porque D vale 1. Sí. Y, Ya, listo. sí, mejor ya que Luego, vale 1. Y luego se tiene habilita y mantiene el valor. sí, mantiene su valor anterior. Y así, y aquí en esta parte, y aquí podemos ver, ¿no?, que aquí tiene un valor, aquí D tiene un valor alto. Este tramo tiene D valor alto, entonces todo este tramo como está, va a mantener el valor de D. Y luego aquí sigue aquí un valor alto en el enable, entonces va a tomar el valor que tenía D. Entonces D aquí tiene un valor bajo, mejor dicho, la salida Q. Entonces aquí vemos que el enable va a tener un nivel bajo, lo que quiere decir que va a mantener el valor anterior que tenía. Si aquí tenía un nivel bajo, va a seguir manteniendo. Y aquí igual, entonces, si aquí el enable está activado, entonces va a hacer que salga lo que tenía D. Si aquí tenía D un nivel bajo, va a tener un nivel bajo también la salida Q. Y así. Y entonces aquí también va a seguir manteniendo su salida, ¿no? Bajo. Aquí vemos que va a haber a partir de aquí va a haber un cambio. Entonces va a tomar el valor de D, lo que tiene aquí. Entonces lo que tiene D aquí es un valor alto, entonces Q va a tener un valor alto. Y ese sería, digamos, aquí con el latch. Luego pasamos con el flip-flop. Aquí es diferente, lo que va a haber los cambios va a ser los flancos de subida, ¿no? Entonces a partir de aquí, supuestamente aquí D cambio, pero aquí por ejemplo hay una señal de valor, pero aquí estamos diciendo que estamos limpiando, entonces va a tener un nivel bajo. Hasta el siguiente flanco ascendente vamos a revisar, entonces lo que va a dejar pasar, ¿no? Si D tiene un nivel alto, entonces va a cambiar hasta el siguiente flanco de subida. Entonces aquí vemos que D tiene un nivel alto, entonces va a seguir teniendo un nivel alto. Aquí vemos que hay otro flanco de subida, pero aquí D cambia un nivel bajo, entonces va a cambiar la señal. Y aquí tenemos otro flanco ascendente, pero D tiene un nivel alto, entonces lo que Q va a cambiar, ¿no? Un nivel alto. Luego pasamos a los registros de N-bit. Esta es una colección de flip-flop de tipo D, ¿no? De varios tipos D, donde cada flip-flop almacena de forma independiente un bit. Los flip-flop están conectados en paralelo. Lo que tiene aquí también comparten la misma señal de reset de negada y de señal de velo. Como podemos ver que su simbología, vemos que aquí el reset es para todos y también la señal de velo. Y vemos que está un poco más detallado. Vemos que aquí el reset entra para cada flip-flop tipo D, ¿no? Y comparten todos el mismo, ¿no? Y también la señal de velo que comparten todos. El registro de cambio de N-bit. Esta es una conexión de flip-flop tipo D también, ¿no? Conectados en serie. Los flip-flop comparten la misma señal de reset de velo. Las entradas en serie se llaman día en serie de llamadas de out. Las salidas de flip-flop, también llamadas salidas paralelas, se dividen con Q1 menos Q1, así, ¿no? Dependiendo cómo etiquetemos los bits, podemos tener filtros de desplazamiento a la derecha. El bit de entrada se mueve del bit más significativo al menos significativo, y desplazamiento a la izquierda es lo contrario, ¿no? Del menos significativo al más significativo. Aquí tenemos, ¿no? Esto es el desplazamiento a la derecha y esto es a la izquierda. Aquí, como pueden ver, aquí en este lado va a tomar el Q0, luego el Q n-3, Q n-,
menos 2 y Q menos 1. Pero aquí va a ser lo contrario, ¿no? Primero, este lado va a estar primero el Q0, Q1, el Q2 y el Qn menos 1. De esta forma, ¿no? El registro de cambio de emisión. Aquí tenemos un ejemplo con el diagrama de tiempo, ¿no? Aquí tenemos nuestra señal de veloc, nuestro reset y nuestra entrada, que es una señal X, de esta forma. Entonces vemos aquí que la salida se va desplazando, ¿no? Se va desplazando cada vez un poco más a la derecha. El registro de cambio de acceso paralelo. Este es un registro de desplazamiento en el que podemos escribir datos en los flip-flops en paralelo. Cuando SL es igual a 0, la operación va a ser como desplazamiento. Y cuando SL va a tomar igual a 1, va a tomar como carga paralela, ¿no? En la siguiente figura se muestra un registro de desplazamiento de acceso paralelo de 4 bits. Ya, como pueden ver, aquí tenemos 4 bits de salida, ¿no? Y tenemos también bits de entradas, ¿no? Datos de entrada. Y aquí tenemos nuestra señal de veloc, nuestro reset, nuestro SL, bits de entrada, y estos serían los datos, ¿no? Los bits de datos de cada uno. Esta sería la salida que tiene al final. Medir aplicación a los flip-flop. En muchos casos es muy útil tener una señal que controle el valor del flip-flop. El siguiente circuito representa un flip-flop con habilitación síncrona. Cuando E es igual a 0, el flip-flop mantiene su valor. Cuando E es igual a 1, el flip-flop tomará el valor en la entrada D. De este modo podemos crear registros de n bit, registros de desplazamiento de n bit con enable. Aquí todos los flip-flops comparten la misma entrada de habilitación. Como podemos ver aquí, aquí vemos que todos van a compartir el mismo habilitador, ¿no? Y aquí tenemos y cuando decíamos que E es igual a 0, entonces el flip-flop mantiene su valor. Aquí vemos este valor va a mantener, ¿no? Cuando es 0 va a mantener su valor, y cuando es 1 va a tomar el valor de la entrada D. Ya, aquí tenemos también el diagrama de tiempo, ¿no? Y aquí tenemos cuando es el registro, cuando es el desplazamiento a la derecha y el desplazamiento a la izquierda. Y aquí tenemos un poco más complicado un circuito, ¿no? También está de esta forma. Alex, ¿tú eres el último del grupo? Todavía no. Falta uno, ingeniero. Hasta aquí es mi tema, ingeniero. Una parte no la entendí mucho. Esa parte me lo vas a tener que explicar en la siguiente clase. Ingeniero. Ese diagrama de tiempos. Esto porque es muy importante. Ingeniero. En la siguiente clase me refiero el viernes. Ingeniero. ¿Ya? Listo. Que continúe tu compañero. Ya. ¿Quién continúa? Un ratito, ingeniero. Yo. Está cargando. ¿Se ve? No, no se ve nada. ¿Se ve, ingeniero? Sí. Dale. Maximiza, por favor.
Elmer, maximiza la pantalla del PowerPoint. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Los demás me escuchan? Sí, ingeniero normal, creo que el compañero su internet se está resfriando. A ver, avísenle por WhatsApp, mándenle una señal de humo. Ahí está. Yo, ingeniero, ya lo avisaré. Piti, ahí está, mira. Los de su grupo. Trae esa Piti. Piti, mira, sácalo. Mira, ahí está. Díganle que sí se ve y que sí se escucha, que no hay retorno. Ahora sí, ¿se ve, ingeniero? Sí se ve, sí se ve. Está bien, sigue. No tiene retorno su compañero. ¿Listo, tijera? Ya, avísenle por favor por el WhatsApp, que sí se ve, que sí se escucha. Sí, ingeniero, le estamos avisando ya. Tijera grande, ¿dónde está? No me... Bueno, saben que creo que tenemos problemas de conectividad con su compañero. Vamos a pasarnos a las preguntas de una vez. Esta exposición la terminarán el día viernes. Estas preguntas, creo que Luis Fernando tenía una pregunta. Sí, ingeniero, Cualquier- en la primera parte, a mi compañero que en la parte de contadores ha usado un paquete, no me acuerdo, el Arimet creo que se llama, el paquete de la librería IEEE, y quería saber qué es lo que hace ese paquete. Es un paquete que lo ha mencionado. Es para la suma, para que existe la suma, así, literalmente hablando, suma. ¿No? Porque si trabajáramos sistemas digitales nada más, ¿no? Como lo va a implementar tu compañero el día viernes, ¿no? Con flip-flops, con todas un for, donde en vez de o sea, una pregunta como la tuya, alguien que ha hecho uso de ese paquete no tiene por qué tener dudas. Cada uno resuelve, porque es un lenguaje de programación, como mejor
me parezca. Listo. A ver, estamos sobre la hora, muchachos. El día viernes terminamos, por favor, con la parte de contadores. Antes de que se retiren, solamente para informarles del grupo 3, no he recibido su video, y el video es importantísimo para casos como este. Es cierto que por conectividad no se... el video y ven pues la exposición. Lo suben al Drive, que está ahí. Todos han subido menos ustedes. Ingeniero, disculpe, ingeniero, yo se le he enviado a su correo, se le he enviado. Sí, pero no es para enviar al correo, es para subirlo al Drive. Ah, disculpe, ingeniero. Ahí está la carpeta, lo suben hoy día mismo, por favor. Y la siguiente semana, que es por el grupo 4. Ingeniero, no me deja... Por favor, su video en el Drive tiene que estar completo, ¿no? No quiero parte 1, parte 2, parte 3, ni siquiera está bien especificado. Arreglen eso, por favor. Ahora, se habrán dado cuenta que una parte de su exposición es bastante parecida a lo que han hecho sus compañeros hoy día. Entonces, lo que es de programación, de teoría, que por favor me implementen esos pequeños ejemplos en el Vivado, ¿listos? Que me lo muestren como códigos de programación, que son contadores, sumadores, etc. ¿Listo? Por favor, a los del grupo 4. No es necesario, el video lo juntan, todo acá. En la exposición, ustedes mismos ahí en el Vivado van explicando las líneas de programación, porque el capítulo 4 es netamente programación, ya no hay teoría. Listo. Entonces, terminamos la exposición el viernes con los que faltaron. Elmer, a ver si mejoras tu conexión. Y si no se puede, porque es entendible, te apoyas con uno de tus compañeros de grupo. ingeniero. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vemos. No se olviden de mandar hasta el viernes sus ejercicios. Y recuerden que el viernes revisamos el laboratorio 2 junto con la propuesta del proyecto. Listo. Si no hay consultas, nos vemos. Se quedan los que tienen consultas, como Elmer. Ingeniero, ¿cuándo expongo ya? El viernes. Ok. Ya, listo. Me parece que no me he escuchado Elmer. No buena conectividad para compartir. Otro comparte mientras Elmer va explicando. Listo, y el video no se olviden de subirlo al Drive. Nada más, nos vemos, muchachos, cuídense. Ingeniero. Ingeniero. El estado es C1. Y como mi entrada ha sido 0, las salidas, que son S y B, toman los valores S1 y VC. ¿Listo? En el siguiente ciclo del reloj, ¿dónde voy a estar? Ya estoy en el estado 1, ¿no? Imaginen que otra vez me llegó X valiendo 0. Entonces paso al estado S3 y mis salidas para S van a ser 0 y para S va a ser 1 y para V va a ser 0. Y de ahí tengo que ir al estado S3, ¿no? Porque ya estoy en el estado S3. Aquí es independiente, ¿no? Entonces, para pasar a estado, siempre voy al estado 5. Pero si mi entrada fue 0, las salidas, ¿cómo va a ser? S vale 0 y V también vale 0. ¿Listo? No se olviden que tienen que indicar, acá dice, indique el objetivo de esta máquina de estado. O sea, ¿qué hace físicamente? Si es que tú la implementaras en tu tarjeta, ese es un botón o ese es un pulsador, X es un botón, X es un pulsador, etcétera, no sé. ¿Qué hace? ¿Qué significa ese? ¿Cuál es la secuencia? De repente puede ser un semáforo, un detector de secuencias, pueden ser muchas cosas. Entonces quiero que analicen el diagrama de estados muy por fuera, ¿no es cierto? Y vean y me indiquen
qué es lo que hace esa máquina de estados. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muchas gracias, ingeniero. Ya, listo. Ingeniero, buenas. Le quería hacer una consulta. Dime Marco. Con respecto a la primera práctica, mi grupo envió un poco tarde porque no se podía compilar mi archivo. Envió 20 minutos tarde y quería saber si se podía hacer algo porque no nos ha revisado, creo. ¿Cuál? ¿De la práctica 1? Sí, de los 5 puntos de la primera práctica. Ah, de los 5 puntos. Ese es un problema. Mira, acá tengo yo mis carpetas como están mirando mi pantalla, ¿no? Lista 1 solamente está en ellos. Si que has enviado tarde, ya no se puede hacer nada. ¿Cuál es tu correo? ¿Quién lo ha enviado? Canasa Cari es el correo. Canasa Cari. Canasa Cari. Eso es el 2019. No hay. ¿Está bien escrito con ese concepto? Quiero buenas tardes, sí le envié con Z. No aparece aquí. Es el 2019. Sí Su apellido tiene doble C, ingeniero. Su apellido tiene doble C. Ah, es ¿Cuál Cari, de los dos? con 12 es Cari. Con 12 es Cari. Este debe ser. Este Sí, está bien. en la carpeta. Ese veo tarde, pues. Sí, mira, el problema es que, como mi compañero le comentó, me envió Se su te- código. Todavía lo has enviado en RAR. Yo no tengo para abrir RAR. Ah, ahí le expliqué los motivos que hemos tenido los problemas. Por ese motivo le he enviado un poco tarde, ingeniero. Mi compañero, su código no compilaba y como hemos hecho cada uno en látex diferentes, entonces al momento de unir no compilaba. Como mi compañero ha hecho con mapas de Karnao, entonces ese es el problema, ingeniero. Y por ese motivo nos hemos demorado y eso ha sido el motivo que hemos ido un poco tarde, ingeniero. Ya, pero independientemente de la hora, lo has enviado con imprimir en RAR todavía. No sé con qué objeto. Bueno. Es que por eso justamente, muchachos, ustedes tienen que enviar, pues, no sé a qué hora comienzan a trabajar. Lo mismo sucede con este laboratorio 2, ojo, estas preguntas me las han debido de hacer antes. Y yo respondo, usualmente los que me han preguntado por correo, saben que les respondo casi de forma inmediata, inclusive para la práctica anterior, no sé, alguien me mandó un correo, como a las 11:30 de la noche, y yo le respondí inmediatamente después. Obviamente tiene que estar muy bien especificada la pregunta, ¿no? Aprovecho, no sé, uno de sus compañeros me mandó, ingeniero, el problema 6, no lo entiendo, ¿no? Pero yo no sé problema 6 de qué libro, de qué capítulo, no me mandó nada, entonces obviamente no le pude responder. Pero tienen que hacer sus trabajos con mucha anticipación, pues, ¿no? 11:59 seguramente recién están juntando sus archivos y por eso es que envían tarde. Ya, listo, ¿no? No se puede hacer nada. Mejor suerte para esta lista. Vayan a hacer más bien. O sea que no están en problemas. Hasta medianoche tienen. Se pasa un minuto, no hay opción a reclamos. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿y no hay forma de que al menos lo haga valer sobre 3 puntos? El trabajo para los que han entregado un poco tarde. Ya no va a ser sobre 5. Ahí tendría que revisar todos los trabajos, son muchos. ¿Qué grupo eres? ¿Quién ha enviado? A ver. Grupo 6, ingeniero. Fui yo la que envió el trabajo y se demoró mucho. Mi computadora se eligió y no puede enviarlo. Lo envié 12 y 3, creo que le llegó a su correo. ¿García Quiñones? Sí. Mira, ni siquiera la vi. Hay unos que ni siquiera lo saben porque no entran en el carpeta. 12 y 3. Ajá, o sea, comprendo que no nos puede valer como los demás que son con 5 puntos, pero al menos sobre 3 para que no perdamos los 5. Por eso es una pregunta, si puede permitir. El problema de tu pregunta es que todo el mundo se va a agarrar de tu pregunta. Inclusive si es que te acepto,
tendría que revisar a todos los otros grupos, ¿no? Ya, vamos a ver hasta la siguiente práctica que envíe. Ya, de ahí si es que veo que están demasiado graves, ya puedo tomar otras consideraciones. Sí, ingeniero, muchas gracias. Igual está aquí en tu correo. A ver, Sarita tiene una pregunta más interesante del laboratorio. Si puedes hablar por micro sería más rápido, Sarita. Ah, mi micro no funciona, dice, no hay problema. Podemos usar flujo de datos. ¿Dices para la programación? Sí, no hay ningún inconveniente. Los que quieran resolverlo mediante una máquina de estados con flip-flop, lo desarrollan con flip-flop. Los que quieran hacerlo netamente con programación, como tú le llamas flujo de datos, también pueden hacerlo netamente con programación. La cuestión, nuevamente, es que cuando yo pregunte, sepan, pues, ¿no?, lo que están haciendo. Listo. Inge, disculpe. Dime, Miguel Ángel. De igual manera que mi compañera Francia, nosotros también enviamos un poco tarde. Si no me equivoco, ha sido 1 minuto de tardanza. No sé si también nos puede considerar eso lo que dijo mi compañero. Francia tiene la culpa. Como le respondo nuevamente, voy a ver cómo van, cómo se comportan en el lista 2, si es que han aprendido de sus errores, y quizás cómo les va en su examen, ¿no? Si es que les va muy mal, ya puede ser, pero si es que hay 20, todo por ahí, no creo. Vamos a ver hasta el examen, el mismo 29 de 29, 30 responde. Entonces igual su correo está ahí, ¿no es cierto? Su correo está ahí para que lo revises, si es que considero que debo ponerles un par de puntos, aunque sea en esa práctica no presentada. Su correo está ahí, la hora de presentación está ahí, y el formato o la forma de enviar el correo también está ahí. Todo está ahí, entonces no va a haber ningún problema. Sí. La forma de entrega está igual. Ya, listo, si has cumplido eso, digamos que tus probabilidades son mayores, ¿no? Listo. Y ahora, Nadie más. Ingeniero, Hola, Yudeli, dime. hola, en la pregunta 1 de la práctica 2, hay diferentes maneras de poder hacer, y quería saber si todas las maneras sea posibles, normales, se acepta. Sí, normal, no hay ningún problema. Lo O sea, único, por más que no lo hagamos con flip-flop, no importa, no y importa, se puede hacer también. ¿Sí? porque en el capítulo 5, por eso les he dado toda la información desde el comienzo, ¿no? En el capítulo 5 está cómo programar máquinas de estado en el vivado, en el VHDL, sin flip-flops. Entonces, si quien ha leído el capítulo 5 puede resolverlo como está en el capítulo 5. Pero nuevamente, tiene que saber, a quien yo pregunte, independientemente del grupo, tiene que saber cómo lo ha hecho, ¿cierto? No es que uno sabe, los demás no saben y se agarran de sus compañeros, así que todos tienen que saber. Ya, que ingeniera. Gracias. Listo. Ingeniero, buenas tardes. Hola, Rodson. Ingeniero, una consulta. Bueno, no sé si sea el caso de todos mis compañeros, pero en mi caso estoy teniendo problemas en mi grupo con los compañeros. O sea, ¿a qué me refiero? Que no estamos aportando todo de una manera correcta al grupo. Entonces no tengo problemas con eso. A veces hablan, a veces no hablan en el grupo. Tenemos aparte donde conversamos sobre los trabajos y todo eso. ¿Cómo podríamos hacer con ese, en ese aspecto, ingeniero?
En ese aspecto es una respuesta fácil para mí. Y ahí yo me lavo las manos tranquilamente, porque son ustedes los que han escogido su grupo, ¿no es cierto? O sea, no es que yo les he impuesto. Si es que alguien le hubiera impuesto, tendría que intervenir, sentiría la obligación de intervenir. Pero no, no ha sido el caso. Cada uno de ustedes ha formado su grupo y se ha hecho. Listo. Ahora, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Yo soy consciente, digamos que no eres el primer caso que me dice eso, y ahí ya viene una situación de autoanálisis entre ustedes, ¿no es cierto? Si es que tú consideras, por ejemplo, Robinson, a modo de ejemplo, ¿no?, que tú has hecho la mayor parte del trabajo y uno de tus compañeros no ha hecho nada, absolutamente nada, pues no lo colocas en el informe, ¿no? Y si es que cuando revise el laboratorio, por tu mala suerte, escojo a este compañero, me tienes que informar, ¿no? No, ingeniero, él no va a poder responder porque no ha hecho el trabajo. Entonces ya pasaré la pregunta a otro compañero, no me tienen que informar porque yo no soy adivino. Entonces, esas son las dos únicas formas que te puedo ayudar, ¿no? No lo colocas en el informe porque consideras que él no ha aportado como debería ser, y me indicas a mí si es que le toca la sustentación de la práctica. Ahora, obviamente, a todos, ¿no?, inclusive hacia mí, por algunas cosas que yo puedo hacer, siempre hay que tener un poco de tolerancia, ¿no?, porque es algo nuevo para todos. Entonces, traten de ser un poco comprensibles, pero con un límite. Eso va para todos, porque seguramente muchos tenemos problemas para conectarnos, o tiempo necesario para hacer eso, etcétera, etcétera. Pero tiene que hablar, por pura razón grupo. Sí, ¿Listo? sí. Ya, Muchas gracias. Listo. Ya, muchachos, no hay más dudas, creo. Siempre se quedan 26 por ahí. Ingeniero, no he quedado completamente informado sobre nuestra condición en mi grupo, en el grupo 4. ¿Va a revisar o ya no nos va a considerar? Porque sí, nosotros hemos enviado a tiempo, pero solo que mi compañero lo ha enviado en otro formato. Ah, Takima, el que había revisado, ¿no? Ese sí está en contra grave, pues, Takima. Tú sabes cómo funcionan las cosas. Y mucho más ahora porque todo es por correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que filtrar, mira, la primera vez que les muestro mi correo, creo, y hago lo que les digo, ¿no? Tengo aquí, filtro, se va a la carpeta automáticamente y reviso. Yo no estoy revisando correo por correo, porque si no nunca acabaría. Y por eso es que doy las indicaciones para que lo manden de esa forma, porque si no, pues es un desorden total, ¿no? Tienen que cumplir. Ya, listo. Otra consulta. Ya, parece que no hay más consultas. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Recuerden que pueden mandar, aprovecho Takima para indicarte, te respondí tu correo sobre el proyecto, ¿no? Espero que lo hayas leído y estés replanteando el proyecto. Tienen hasta el viernes para mandarme un correo, igual, lo mismo, ¿no? Microelectrónica grupo B, y acá ponen propuesta de proyecto grupo tal. Y ahí ya van a tener, o por lo menos yo ya voy a estar enterado y les voy a responder a algunos si es que estoy de acuerdo con su proyecto. Listo. Hasta medianoche del viernes, muchachos. Comiencen con los problemas en vez de estar aquí. Nos vemos el viernes. Cuídense.